los creyentes crecieron y se multiplicaron por gracia y en gracia. Cada uno de nosotros sabemos que la gracia de Dios es dada a cada uno y así mismo estamos nosotros en esta época que es la gracia. Nosotros a través de los tiempos sabemos de que las administraciones o las épocas han cambiado de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a las promesas de Dios. Antes que viniera la gracia, nosotros estábamos bajo la ley. Y ahora, cuando Dios nos da la gracia, también nos da la oportunidad de mantenernos en familia. Esta familia nosotros la descubrimos un poco el domingo, que se llama la común fe. Lo que nos une como hermanos en Cristo o hijos de Dios es el Espíritu Santo que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas dentro de nosotros. Este Espíritu que está dentro permanece en nosotros. Vamos así brevemente solo a hacer unas reseñas de Hechos. Vamos a Hechos 6:6 al 8. Del 6 al 8. Ya también lo ponen en la pantalla. What is it? Hechos 6:6 al 8. Creo que desde que tú estás estudiando no estás escuchando. Ok. Si voy muy rápido me pueden seguir y si no, aquí hay papel, papel y lápiz y escribir, si no lo podemos repetir. Usualmente tiendo a ir rápido también. Hechos 6:6 al 8. A los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron las manos sobre ellos y la palabra de Dios crecía en número de los discípulos y se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos sacerdotes obedecían a la fe. Esteban estaba lleno de gracia y poder y hacía grandes milagros, grandes prodigios. Esta es la gracia de Dios que habíamos hablado. Como fe, como familia de la común fe, nosotros tenemos la gracia y a través de la gracia podemos ministrarnos, podemos ayudarnos. El objetivo de Dios en dar la común fe, así como cada uno de nosotros la tenemos por medio de su Espíritu, es para poder ayudarnos mutuamente. Y vamos a ver un ejemplo vivo más adelante de Pedro, cómo las iglesias que se constituían, el enfoque o el motivo principal era poder ayudar al individuo, no solamente a que conociera la palabra, no solamente a que conociera de Dios, sino que también su corazón fuera liberado de todas las cosas, que fuera... Cuando Jesucristo vino, Él le dijo a los discípulos, yo he venido a ayudar, yo he venido a consolar a los quebrantados, a sanar a los enfermos, a librar a los oprimidos. Esta es la gracia que Jesucristo hablaba. Ahora Cristo en nosotros, y teniendo la común unión, teniendo esa común fe, nuestro propósito es alcanzar a todo individuo dando esta gracia, dar a conocer quién es nuestro Padre Celestial a cada corazón. Y esto es lo que nosotros podemos ver en los primeros cimientos de los discípulos. Vamos a Romanos 1, 4 al 6. Romanos 1, 4 al 6. Romanos 1, 4 al 6. Pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder al Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos la gracia y el llamado de ser apóstol para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes. Y dice, por medio del Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor.
nuestro hermano mayor. Por medio de la resurrección se nos ha sido dado esta gracia, por medio de Él y a través de Él. Entre más nosotros sabemos el propósito de Dios de dar la palabra aquí en el mundo, más vamos a ser la luz que la gente necesita, y así vamos a crecer nosotros en gracia. Vamos a crecer por la gracia de Dios y en la gracia de Dios. Porque yo, aunque estoy aquí enfrente y predicando, yo también necesito de esta gracia, yo también necesito de Dios. Día a día yo necesito de Dios, necesito de su palabra. Y cuando Dios refleja todo su amor y toda su bendición, así como dijeron las manifestaciones, a mi vida, entonces yo puedo entender que todos necesitamos de nuestro Padre, que todos tenemos un propósito en común en Dios. No solamente tener esa gracia, sino también dar esa gracia, porque cada uno de los que estamos aquí necesitamos de Dios, necesitamos de esa luz, necesitamos de esa liberación. Y esa es la gracia que nos anima a compartir la palabra, y también nosotros predicamos a un Dios de luz, de amor y de gracia. Muchas veces las personas predican a un Dios malo, que castiga, que está enojado, que da la espalda si no hacemos algo bien. Pero la gracia de Dios nos enseña que Dios no castiga, que Dios quiere lo mejor para nosotros, que Él dio a su Hijo para que nosotros podamos ser libres y para que podamos conocer la bondad de Dios a través de nuestra vida. Y nuestra vida necesita reconocer que así como día a día nosotros necesitamos de la gracia de Dios, nosotros necesitamos dar la gracia a los demás. El poder conocer esto es realmente poder llevar esta gracia, este amor, esta consolación a todos los corazones, para que crezcan en la palabra y para que no tengan una imagen de que un Dios malo, que se va a enojar, que si hago algo malo Él no me va a escuchar, porque para eso dio a Jesucristo. Dios no está ahí para ya acusarnos, porque aquí mismo nos está diciendo de que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder en el Hijo de Dios por la resurrección, y ese es nuestro Señor. Ese es lo que nosotros predicamos, el Evangelio de la resurrección. Esta resurrección que nos ayuda, que nos anima y nos consuela a conocer a un Padre que Jesucristo vino a dar destellos de Él. Y podemos ver su amor que nos da día a día. Vamos a Hechos 4, 32 al 33. Hechos 4, 32 al 33. Hechos 4, 32 al 33. Si ven un poquito la versión que estoy leyendo, es porque es diferente. Estoy leyendo una versión diferente a la de ustedes. 32, buscas el 32, chiquito, no, y dice así: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que compartía. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, la gracia de Dios derramada abundante sobre ellos. Y dice, nadie, absolutamente nadie decía que era algo suyo. La palabra de Dios es para todos. Cada uno de ustedes no son o no pertenecen a alguna parte. Por decirlo así, lo voy a decir. Ellos no me pertenecen a mí, le pertenecen a Dios. Mi trabajo como alguien que lleva la palabra es llevarlos a todos ustedes a Dios, no a mí. Entonces dice, nada de lo que ellos tenían, ellos decían que era de uno. Porque el trabajo de cada uno de nosotros es que nosotros podamos reconocer la voz de Dios en cada uno de nosotros. Y la palabra es la que nos ayuda a poder realmente reconocer esa voz. Y la voz, cuando digo voz, es una figura, no es una voz audible, aunque no digo que no pueda pasar, sino estoy diciendo que Dios nos habla a través de los pensamientos. Por ejemplo, a veces nos puede decir, no vayas de este lado, vete allá.
Y cada vez, entre más nosotros conocemos la palabra y conocemos a Dios, podemos reconocer esos pensamientos que vienen a través de la palabra o como palabra, o simplemente pensamientos que a veces dudamos que sean de nosotros. Pero cuando conocemos la palabra, sabemos que cuando viene un pensamiento, es Dios que nos está comunicando a través de esos pensamientos. Ahí mismo Hechos, solo le voy a leer el 33 en otra versión, dice: los apóstoles daban testimonio respecto a la resurrección del Señor Jesucristo con gran poder. Ese es el poder que hemos recibido a través del Espíritu Santo. Dios los bendecía a todos en gran manera. La gracia de Dios es la que nos va a bendecir. Cuando sabemos, hay una cosa que nosotros tenemos que reconocer. Hebreo dice de que Dios se alegra, o no, sin fe no podemos agradar a Dios. Esta fe es a través de la gracia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no quiere decir en mis propias fuerzas, sino la fe en lo que Dios puede y quiere hacer. Muchas veces nos hemos encontrado, y vamos a ver el ejemplo de Pedro, no muy, ya muy cerca. No se trata de que si yo tengo miedo o no, porque muchas veces nos vamos a encontrar teniendo miedo. Pero Dios dice, lo que Él quiere no es que no tengamos miedo, sino lo identifiquemos y nos acordemos que tenemos un Dios en el cual nosotros podemos confiar. En las situaciones extremas, nosotros podemos ir a Dios, y dice, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, sin creer en Dios. Yo puedo dudar de mi propia capacidad, pero cuando yo digo, oh, Dios es el que me va a ayudar, el agrado que Dios tiene es que confío en Él. Cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios, vuelvo y repito, no es que Dios se enoje, sino a Dios le agrada, porque si yo creo que Dios hace todas las cosas y Él por su gracia me va a dar todo, entonces Él le agrada. ¿Por qué? Porque ahí me puede bendecir. La clave es esa, es saber que Dios lo puede hacer, saber que nosotros tenemos un Padre y un Dios que puede hacer todas las cosas abundante, que Él puede hacer todo, absolutamente todo, aún aunque yo no lo pueda hacer. Porque vemos los ejemplos como David, cuando dice David, oh, yo no vengo con espada ni nada, ni aún con mi nombre, sino vengo en el nombre de Jehová. Cuando nosotros sabemos que Dios es el que hace todo por mí, y estoy seguro, completamente segura, de que Dios lo va a hacer. Y la palabra dice que aquellos que creen, los milagros van a seguir a todos aquellos que creen. Los milagros usualmente, o mejor dicho, la mayormente, no se trata de sentimientos, no se trata de que si yo creo en el sentido de mi capacidad, sino que yo creo que Dios ya lo da. Entonces, cuando yo creo en que Dios quiere y puede, y en el poder de Dios, que Él lo va a hacer, las cosas van a venir. ¿Por qué? Porque yo estoy creyendo. Entonces, esta creencia en Dios es la que Dios busca en los corazones, que nosotros le creamos a Él y en Él. Aunque en el proceso nosotros muchas veces nos encontremos dudando o con miedo, porque la palabra de Dios nos da la salida de que entre más nosotros conocemos la palabra, más nos se van a ir disipando esas dudas. Cualquier duda, cualquier miedo, la palabra de Dios es la que nos va a reforzar. ¿Se acuerdan que dice que el oír, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios? Entonces, si nosotros queremos realmente salir de ese cascarón, por decirlo, entonces tenemos que oír la palabra para reforzar nuestro creer. Entonces Dios ha dejado estas herramientas, pero la primera y única herramienta, si se podría decir, o la mejor de ellas, es saber que tenemos un Dios de gracia que nos quiere bendecir en todo el tiempo. Y eso no depende de nosotros, depende de su amor por nosotros. Y vamos a Segunda de Pedro. Vamos a hacer así. Vamos a ver yo. Segunda de Pedro 1, 19 al 21.
al 21. ¿Quién lo puede leer? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias. Y dice, mi versión dice un poquito diferente, o la que tengo en este momento dice, esto ha venido a confirmar la palabra de los profetas, la cual hacen bien en prestar atención. Dice, tenemos la profecía más segura. Es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la voluntad de Dios revelada al hombre. Yo quiero conocer a Dios, o quiero, y muchas veces dicen, mucha gente dice, si el Padre me dijera qué hacer, o yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios, o quiero conocer si lo que los hombres me dicen es cierto. Es decir, tenemos la profecía más segura, que es la palabra. Dice, pero tenemos la profecía más segura, que es la Escritura, a la cual debemos de prestar atención. ¿Por qué? Porque ninguna de la Escritura fue traída por voluntad humana. No, nadie dijo, ok, estoy aburrido, vamos a escribir un libro, vamos a ver qué sale hoy, vamos a poner música clásica, no, ¿verdad? De ver qué sale. No, fue inspirada por Dios. Ninguna de la profecía que fue escrita a través de los apóstoles fue porque ellos quisieron. No es que fueron impulsados o poseídos, sino no fue algo de ellos, sino Dios inspiró estos corazones para que nosotros tuviéramos la palabra. Queremos conocer la voluntad de Dios, queremos conocer a Dios, queremos saber qué Dios quiere para nosotros y cómo tener una vida abundante y cómo tener una vida libre. Esta es la profecía más segura, a la cual nosotros tenemos que prestar atención. Vamos, Juan 5:39. Más atrás, ¿no? El libro. Juan 5:39. Ahí está. El 5, letra grande, número grande. ¿Alguien que lo tenga lo puede leer con voz alta? Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio a mi favor. Dice, estudia, y ustedes estudian con diligencia las Escrituras, escudriñar las Escrituras. Hay otra, la versión Reina Valera dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Queremos palabras de vida eterna, queremos saber qué es la vida eterna, queremos saber qué dice la palabra, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Él dice escudriñar las Escrituras, porque en ellas encontraréis la vida eterna. Para poder saber que yo tengo un Dios de gracia, para poder saber qué es lo que Dios quiere de mí, para saber la liberación y para saber todo con referente a mi Padre, tengo que escudriñar, porque esta es la vida eterna. Vamos a Juan 7:38. Juan 7:38 dice, de aquel que cree en mí, y aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y de aquel que cree en mí, o así como dice la Escritura, todo el que cree en mí, de acuerdo a como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. ¿Cómo es que yo voy a saber cómo creer en Él?
¿Cómo vamos a saber en qué época vivimos? ¿Qué está dirigido para mí? ¿Cuál es la gracia? ¿Cómo yo tengo que tratarlos a ustedes como hermanos? ¿Qué es lo que necesitan? A través de la palabra. Por eso nosotros, entre más nosotros indaguemos la palabra, más voy a saber las necesidades de cada uno. Y la palabra dice, si yo soy espiritual, tengo que ser... si yo creo ser más espiritual que alguien, tengo que guiarme de acuerdo al espíritu. Y el espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Sabiendo todo esto, entonces, ¿dónde es que yo sé todo esto? A través de la palabra. Dios nos dice cómo tratar a cada uno de nosotros y qué es lo que necesita cada individuo para que crezca en esta gracia. Pero si yo quiero saber algo, yo tengo que indagar la palabra, porque la palabra dice que hay dos dioses. Está el Dios de este siglo y está nuestro Padre Celestial, que es el único verdadero Dios. Pero si sabemos que hay un Dios también de este siglo, que pertenece a las tinieblas, también nosotros tenemos que saber qué dice Dios acerca del diablo, de todas estas cosas, o de todos estos poderes, para no nombrar todos acá. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esto? Que si a través de la gracia y cuando nosotros somos parte de la familia de Dios, cuando hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, ¿qué es nuestro derecho? Por derecho. Y si el diablo tiene algún poder sobre nosotros cuando ya estamos en la palabra de Dios. ¿Cuáles son las promesas para mí como hijo? Todo esto se encuentra acá, a través de la gracia, a través de la resurrección. Vamos ahí mismo, antes de seguir con el ejemplo de Pedro, a Juan 6:63. ¿Alguien que lo lea? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso los discípulos le decían a Jesucristo cuando andaba acá, en la tierra, cuando su ministerio estaba en la tierra, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y acá nos está diciendo, la palabra de Dios es la que tiene la vida eterna. Vamos a ver que el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu o traen espíritu y traen vida. Esta palabra por sí sola en este papel no tiene poder. Pero cuando nosotros la ponemos en nuestra mente o cuando sale y nosotros la creemos, entonces tiene espíritu y tiene vida. Entonces cuando nosotros la ponemos en nuestra vida es donde va a ser el impacto, donde vamos a vivir una vida eficaz, donde vamos a ver ejemplos vivos de cómo Dios se manifiesta en mi vida a través de la gracia y a través de eso que es espíritu y vida, que es su palabra. Vamos a ver a 1 de Timoteo 2, el corazón de Dios para cada uno de nosotros, los que no han renacido y así los que han renacido también. Vamos a ver el corazón de Dios para los que no han renacido, así como los que hemos renacido. ¿Cuál es el corazón de Dios para el hombre? 1 de Timoteo 2, 3 al 6. ¿Alguien que lo tenga? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuál es el deseo? Dice, porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Ese es para aquellos que no han renacido, aquellos que no han confesado, que quiere que todos los hombres sean salvos, y que es para los que estamos acá, que estamos renacidos, y vengan al conocimiento de la verdad. Después que nosotros confesamos, después que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor,
que vengamos al conocimiento de la verdad, y el conocimiento de la verdad es su palabra. Es lo que su palabra quiere para nosotros, y conocer a Dios. Entonces, ese es el deseo de Dios para nosotros, que tengamos el conocimiento de la verdad. Vamos a ver cómo este conocimiento fue pasado, si se podría decir de esa manera, a través de los tiempos. Vamos a Hechos. Y ahí nos vamos a quedar un ratito. No se preocupen, ya no los voy a andar de aquí para allá. Sí, perdón. Genesis before Romans. Hechos 12:1. Vamos a comenzar desde el 1. Hechos 12:1. Y aquí vamos a ver cómo Dios en su infinita gracia ayudó a Pedro. Pedro estaba realmente en un problema, porque en ese entonces el expresar la religión, si se podría decir, o mejor dicho, no la religión, expresar la palabra de Dios en gracia no era permitido, los mataban. Vemos que la transición del cristianismo ha sido muy difícil en diferentes épocas. Para los discípulos no fue nada diferente en este punto. Fue algo muy difícil porque los fariseos, los religiosos, el legalismo los andaba siguiendo y no es que Dios no los podía proteger. Ellos creían en el Padre. El hecho es que el diablo siempre ha querido atacar, siempre ha querido matar, siempre ha querido seguir a los que creemos. Ahora la diferencia es que nosotros tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Y creemos y tenemos la creencia y tenemos el conocimiento que el diablo no tiene ningún poder sobre nosotros, no tiene el poder de dañarnos. Pero en esta transición Dios muestra su misericordia porque apenas estaban ellos entendiendo de que la palabra de Dios o que el Espíritu dentro de ellos era mayor que el diablo queriendo matar a todas las personas que se animaban a hablar de la palabra. Y Hechos 12:1 dice: si en aquel tiempo el rey Herodes, en ese tiempo era el rey Herodes, extendió su mano para afligir y maltratar a algunos de la iglesia. A él le gustaba maltratarlos. Vamos, déjenme ir ahí. ¿Alguien puede leer el 2? En lo que lo busco. Solo lo tenía acá. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Seguí, por favor. Gracias. Y viendo que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Ok. Hasta el 2, ¿verdad? Yo el 3. Gracias. Lo que pasa es que mi versión es un poco diferente. Estaba tratando de seguir. Y dice: después de arrestarlo, le metió a la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos y 4 soldados en cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en el juicio público después de la Pascua, pero mientras metían a Pedro a la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente. Vemos acá el 5. ¿Para qué Dios nos ha dado la gracia? ¿Para qué nosotros somos una común fe? ¿Para qué somos una familia? Aquí mismo el 5 lo está diciendo. Pero mientras metían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba. Nosotros podemos interceder por cada uno de nosotros. Podemos orar, podemos... si digamos a mí me pasa algo, yo le digo a Alejandra, orar con esta unidad de propósito, oremos por esto. Orar por mí porque necesito sanidad. Entonces, como hijo de Dios, Dios ha dejado esta herramienta para no solamente aprender uno del otro o para aprender de su palabra, sino mayormente para lo que Jesucristo vino a hacer, que es el crecimiento mutuo, la ayuda. Nosotros no somos nada más alguien que viene a leer nada más unos versículos, sino nosotros somos una comunidad en la cual queremos que todo hombre venga al conocimiento de la verdad. Que conozca a través de nosotros quién es el Dios verdadero y por qué Dios
ha puesto, así como los discípulos, y dice, todos los discípulos, todos los santos, dice en otra versión, estaban orando. Entonces Dios nos ha dado la capacidad de como tener esto en común, como el Espíritu, como nuestro Padre, y así la gracia en común de que un día puedo necesitar de ti y tú vas a necesitar de mí. Esa es la gracia, el reconocer que estamos aquí por misericordia, por amor y por esa gracia de Dios. Y crecer unidos. Cada uno de ustedes cuando se va a desempeñar en una forma diferente. No todos vamos a desempeñarnos igual, pero todos somos un cuerpo de Cristo. Y como cuerpo tenemos que edificar y ver la necesidad de cada uno en individual. Aquí Pedro tenía una necesidad de salir de la cárcel, porque lo iban a matar. Ya habían matado a Santiago. ¿Por qué? Porque al rey Herodes en este punto a él le gustaba y sabía que todos los judíos se complacían matando a los creyentes. ¿Por qué? Porque el legalismo era, la religión era, y hoy, aún en la época de hoy, vemos que hay muchas personas que son religiosos de costumbres y son celosos de su religión, aunque no estén basadas en la palabra. Eso no es nuevo. Podemos ver que los fariseos eran celosos de sus costumbres y celosos de la ley y celosos de este legalismo y religión, y por eso mataban a las personas. Gracias a Dios ahora, a través de los tiempos, han cambiado y aún en el gobierno y en lo humano tenemos la expresión de religión. Pero todo eso ha sido una transición también, a través de la historia, si queremos hablar de la historia. Pero aquí podemos ver algo que, esta necesidad que estaba en Pedro. La misma noche que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para matarlo, para someterlo a juicio, este dormía entre los soldados junto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. ¿Quién más me puede ayudar a leerlo? El 7, me quedé en el 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciéndole: vente pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Sí, por favor. Le dijo el ángel: ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron al puente de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y saliendo pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llegó, llamó Pedro a la puerta del patio. Salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca, pero ella se aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistió en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndose con las manos señal que cállense, les contó cómo el Señor había sacado de la cárcel, y le dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salieron y se fueron a otro lugar. Luego que fue de día, hubo un poco
aborto entonces los soldados sobre que había sido de Pedro, mas Herodes habiéndole buscado sin hallar, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y que se quedó ahí. Gracias. Vemos acá la palabra de Dios obrando, las promesas de Dios. En cada situación, en cada circunstancia, la gracia está con nosotros. Vemos a Pedro que estaba en una dificultad en la cual estaba en la prisión y en ese mismo día lo iban a matar. Solo estaba esperando a que Herodes lo sacara, le hiciera juicio y vamos a la muerte. Ya había matado a Santiago. Vemos la historia de Herodes, que le encantaba torturar a los cristianos y los judíos le hacían porra, por decirlo de esa manera. Y Pedro orando, pero también había un grupo orando por él. Había un grupo, los discípulos, y había una familia de la fe. Estaba la común fe o una comunión. Ahora nosotros podemos ver que se ha agarrado las masas diciendo de que necesitan tener una iglesia, que es un templo o algo. Vemos en la historia de que las iglesias se llamaban en casa en casa sí se llamaban iglesias. Y sabemos que nosotros somos la iglesia de Dios. Ahora, ¿te acuerdan que Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, ya va a haber un tiempo, una época en que no vas a necesitar ir al templo? Donde tú quieras, donde tú estés, vas a poder adorar a Dios. Porque la mujer samaritana hacía un punto válido, donde decía, antes todos podíamos adorar donde sea, aún en este pozo que construyó el padre Jacobo, decía, pero desde que decidieron pasarlo a Jerusalén, nosotros no podemos ir a adorar, decía la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque para un samaritano era malo, era prohibido porque se consideraban impuros. Viene Jesucristo y le dice, te prometo, le dice que va a haber un tiempo donde no vas a necesitar un templo para adorar. Entonces, cuando se hizo la transición, las comuniones, las comunidades o las iglesias eran de casa en casa. Por eso podemos ver aquí que dice de que en la casa de Marcos, porque dice en la casa, estaban reunidos orando por Pedro y todos estaban juntos. Me encanta este detalle donde va Pedro y le dice el ángel, levántate, y el Pedro quizás estaba dormitado o no creía o no sé, pero esta es la gracia de Dios. Cuando nosotros creemos que Dios es el que puede obrar en mi vida, independientemente que en ese momento yo crea en mis habilidades o crea en mí, en el sentido que puedo tener un poco de miedo, pero sé que, yo digo, aunque tengo esto, pero sé que Dios puede sobrepasar eso porque creo en Dios, no creo en mi habilidad. Dios obra. Entonces vemos a Pedro que está acá y el ángel le dice, ok, párate Pedro. Y Pedro, yo me imagino todo adormitado, tratando de levantar para ver si era cierto o no, porque dice todavía hasta... Él se dio cuenta de que era verdad hasta después que el ángel caminó unas cuantas cuadras, dice, porque no fue a la orilla de la puerta. Si leemos, dice que tuvo el ángel que caminar con él unas cuantas cuadras con él. De repente se desaparece, entonces creo que ahí le cae el 20 a Pedro y dice, no, pues esto no era un sueño, no estoy soñando, es realidad. Viene, va y toca la puerta y el bro de la emoción no le abre la puerta. Y lo ¡es Pedro! Pero de la emoción, en vez de abrirle la puerta, se va a decirle a los discípulos. Eso me parece un dato curioso y chistoso. De la misma emoción, no le abre la puerta, lo deja afuera, pero va y le dice a los discípulos. ¿Y cuál es la respuesta de los discípulos? Estás loca. Viste quizás es su ángel o un fantasma, dice otra versión, o quizás te estás imaginando cosas. Le dice, estás loca. No puede ser Pedro. Pero de tanta insistencia están orando por él. Y están orando para que Dios funcione. Pero cuando Dios funciona, ellos no creen que funciona. Entonces, esta es la gracia de Dios. Si vemos, ellos estaban orando y sabían que Dios podía hacerlo. No dudaron de la capacidad de Dios. Pero aún cuando vieron el resultado, que era rápido, ven la realidad que Pedro está a la puerta, vienen y dicen, ¿será cierto eso? ¿Será la capacidad de cómo Dios obra un milagro? La capacidad de cómo Dios obra a nuestro favor, porque eso es gracia. Cuando Dios obra a nuestro favor, independientemente de que si nosotros estamos 100% persuadidos de nosotros,
entonces viene Dios y obra a nuestro favor. Ven los discípulos y dicen, no, ya cuando ven a Pedro, entonces es cuando ellos creen. Es cuando ellos creen. Viene Pedro y le dice, ok, díganle a todos, y él se tenía que ir a otro lugar más seguro. Pero vemos la gracia de Dios a través de la familia, a través de la común fe, que ellos estaban orando por la liberación de Pedro. Vemos cómo Dios a través de los tiempos, en su infinita misericordia, trabaja con el individuo. Vemos con Moisés, traigo a Moisés para que veamos este punto. Dios le tuvo que decir mínimo 5 veces a Moisés, ve donde Faraón. A Moisés estaba renuente, ¿se acuerdan? Le dijo no las 5 veces. No puedo, pero él se estaba fijando en él. Cuando le dice, ve y dile a Faraón que baja en mi nombre. Pero esa fue ya la última. Pero viene y le dice, ve. Le dice, pero es que no sé hablar, no puedo. Si no sé hablar me van a matar rápido. Le dice, llévate a Aarón. Pero no, es que no. Entonces, cuando nosotros nos estamos enfocando demasiado en nosotros, pero no estamos enfocándonos en el poder que Dios nos ha dejado, entonces creo que es donde el miedo puede subir. Pero cuando nosotros tenemos inseguridad en nosotros mismos, pero sabemos que la gracia de Dios es mayor, es donde Dios va a obrar. Vemos cuando Dios trabajó en la vida de Moisés poco a poco. Vemos cómo trabaja en la vida de Elías y Gedeón, Gideon. En cada una de las vidas, Dios ha trabajado pacientemente al punto de llevar al ser humano, al individuo a creer. Y este es amor y gracia. Esta es la gracia que nosotros podemos también ver aquí en Pedro. Que ellos estaban orando. Y en situaciones cuando tenemos presiones mentales, cuando tenemos preocupaciones, hay una batalla en nuestra mente. Pero cuando nosotros nos equilibramos, que Dios puede hacer las cosas, Dios va a mostrar su amor. Y este es el amor como comunidad que somos nosotros. Vamos y representación de luz para mostrar a cada individuo quién es Dios. Y que Él quiere, puede y ama a cada corazón. Que es paciente en trabajar en cada vida, en la necesidad individual de cada ser humano. En esa paciencia, en ese amor. Porque la palabra dice que si a alguien le falta sabiduría, que se la pida a Dios, que Él se la va a dar sin reproche. Reproche quiere decir cuando, digamos, si alguien pide algo y nosotros, lo querés otra vez, está renegando, ¿verdad? Pero Dios no reniega. Dice, si a nosotros nos falta algo y lo pedimos, inclusive sabiduría o falta de entendimiento, Él la da sin reproche. Él la da con manos abiertas. Entonces vemos este ejemplo vivo en la vida de Pedro, que es la gracia. La gracia es como nosotros, yo le podría poner, es como una mochila, ¿verdad? Es como algo que nosotros llevamos, la gracia. El Espíritu es el que nos ha capacitado. La palabra es la que nos energiza. En una mochila nosotros tenemos cosas que necesitamos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos de la gracia? Si pongo esta metáfora o pongo esta similitud, de que la gracia es como una mochila que nosotros llevamos, lógicamente la mochila, cuando nosotros abrimos el zipper, está todo lo que necesitamos. Esa es la gracia en nuestra vida. Nosotros llevamos esa gracia que Dios nos ha dado, y cualquier cosa que nosotros no necesitamos, la palabra dice, bástate mi gracia. Eso quiere decir que todo lo que necesitamos está por medio de esa gracia. Todo lo que necesitamos está a través de eso. Vamos a Juan. Juan 6:16. Es un versículo muy conocido por varios, o si el que lo tenga lo puede leer por mí. Juan 6:16 y 17. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Perdón, es 3:16. Okay. Perdón, esa. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. Vemos el propósito de Dios. ¿Se acuerdan que leímos Timoteo donde dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? En Hechos leímos también de que nosotros predicamos el evangelio de la resurrección por gracia. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra misma dice de que de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Y no nos dio su Hijo para que nosotros nos perdiéramos ni para ser condenados, sino para ser salvos por Él. Para que a través de la vida de Jesucristo nosotros tengamos oportunidad a través de la gracia. El propósito de que Dios dio a su Hijo no es para que nos siga, en otras palabras, castigando, no es para que nos siga reprochando, no es para que nos abandone si nos equivocamos. Entonces, ¿qué gracia, si se podría decir, o cuál punto o propósito principal tendría la gracia si yo me equivoco y Dios me da la espalda, si ha dado a su Hijo? La misma palabra nos dice el propósito de Dios para nuestra vida, que lo que Él quiere es cuidarnos, nos quiere bendecir, nos quiere dar una vida abundante. Nos dio a su Hijo para que nosotros tengamos el Espíritu, y por medio de ese Espíritu y por medio de la vida de su Hijo no quiere que nosotros seamos condenados. Sino porque Dios no mandó a Jesucristo para que el mundo fuera condenado, sino para que fuera salvo. Para que tuviera una oportunidad de ver la luz, de ver al Padre, de ver la liberación, de ver quién realmente es Él a través de la vida de Jesucristo nuestro Señor. Juan 10:10, todos lo conocemos, si quieren vayan allá. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Nosotros sabemos eso. El ladrón no viene, ¿y cuál es el ladrón? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para darnos una vida. Y no solamente una vida, sino una vida abundante. Esta vida abundante es a través de esa gracia. Y a través de esa gracia nosotros hemos sido liberados. Vamos a Colosenses 1:11. El que lo tenga lo pueda leer por mí. 1:11 al 14. What? Por ahí debe estar. Sí, más adelante. Entonces, Colosenses. Colosenses, ¿qué, perdón? 1:11 al 14. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. A través de Jesucristo, dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Cuando nosotros confesamos al Señor Jesucristo y lo aceptamos como Señor de nuestra vida, en ese momento nos libra del dominio de la oscuridad y nos traslada al reino de su amado Hijo, que es luz. El día que nosotros confesamos el Espíritu, hay una nueva creación, y ahorita vamos a ver ese versículo, sucede una nueva creación en nosotros. Y nos trasladó, eso quiere decir que antes de nosotros venir a la luz, antes de venir a la palabra que da vida, antes de que nosotros fuéramos trasladados, nosotros le pertenecíamos a la oscuridad. Pero cuando nosotros venimos a la luz, Él nos traslada. Eso quiere decir que todo poder que nos oprimía, o toda cosa que el diablo diría, ellos eran míos, ahora nosotros, por derecho, nosotros somos hijos de Dios. Somos renacidos con una simiente incorruptible. El espíritu que está en nosotros no se va. Sé que muchos creen que el espíritu se va y viene, o está en condición, o digamos, si alguna vez yo fallo, el espíritu, muchos dicen, has quebrado comunión. La comunión nunca se quiera, porque entonces eso quiere decir que el espíritu se va.
Pero el espíritu no se va, el espíritu es suyo. Las cosas que Dios le da no las quita, porque fue a través de su Hijo. Entonces, cuando Dios te da algo, Él no te lo quita. Irrevocables son los dones, dice la palabra. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Todo lo que Dios te da, Él no te lo quita, no está condicionado. Esta es la gracia que Dios nos ha dado de tener una relación con Él. No vivir por miedo a través de una imagen de un Dios que se enoja cada rato conmigo, sino un Dios amoroso que me quiere dar las cosas. Que si me equivoco, yo puedo ir a Él y decir al trono de la gracia a buscar el oportuno socorro. Ese es lo que nosotros predicamos. Vamos a Romanos 10, 8 al 10. ¿Alguien lo puede leer por mí? Oh. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de la fe que predicamos. 9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Gracias. ¿Qué afirma? La palabra está muy cerca de tu boca y de tu corazón, y es esta palabra que está cerca de mi corazón que predico. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, es como obtienes la salvación. Porque con la boca es necesario confesar a Jesucristo, pero con el corazón es necesario creer para justificación. Porque cuando nosotros creemos el evangelio de la resurrección, nosotros no solo estamos creyendo en que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, sino también creo en la esperanza. Si creo en que Dios lo resucitó, lógicamente creo que Jesucristo, que es mi esperanza, y esperamos el retorno. Cuando creo en la resurrección, también creo que yo voy a ser o levantado o transformado. Por eso es la necesidad de creer y estar persuadido de este evangelio. Porque cuando creo eso, cuando creo que Dios le levantó a Jesucristo de los muertos, en mi corazón yo voy a estar completamente persuadido de que en el momento que Jesucristo venga, yo también de la misma manera voy a ser ya sea levantado o transformado. Porque ese es el evangelio que creemos y esa es la necesidad del corazón que está en nosotros. Vamos a 2 de Corintios 5, 17. Seven. 5, 17. Si ya están ahí, lo pueden leer. Ese es segundo de Corintios. Sí. Segunda de Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Qué bueno, ¿verdad? Dice así, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Confesar que es nuestro Señor, así como lo hicieron los discípulos y así como lo han hecho muchos. Dice, si alguno está en Cristo, permítame que hable. Por lo mismo, si alguno está en Cristo, es nueva creación. ¿Qué es lo que sucedió cuando confesamos? Una nueva creación. Dios puso espíritu en cada uno de nosotros cuando confesamos. Ese espíritu es el que dice Jesucristo, no se preocupen. Yo, es cierto que tengo que ser crucificado, me voy, les decía esa figura, pero no los dejo huérfanos, no los dejo solos, sino va a venir el Consolador, que es el Espíritu Santo, y Él los va a guiar. Los va a guiar a toda verdad. ¿Se acuerdan que el propósito de Dios es que no solamente seamos salvos, sino
que ser guiados a toda verdad. El Espíritu nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu que nosotros tenemos es el que nos guía. Y esta guía es a través de la palabra, porque también no es que algo va a ser poseído o algo como magia. Sí, la palabra también tiene su función. Pero el Espíritu es el que nos guía. A través de la palabra me dice, ok, Margarita, no hiciste esto o hiciste lo otro. Pero es como una disciplina o instrucción, sin condenación. Sino la palabra misma, a través del Espíritu, es el que me guía y me da el ánimo, el que me enseña. Entonces esta era la promesa que Jesucristo le dio. Va a venir el Consolador que los va a guiar, que los va a establecer, que los va a cuidar, que los va a animar, los va a consolar, que los va a edificar, los va a construir. Y es lo que vemos a la vida de nuestro hermano mayor, nuestro Señor Salvador Jesucristo. Eso fue lo que Él hizo. Él predicó, Él liberó, Él sanó a los leprosos. Él vino a sanar, a liberar. Y nuestra obra acá, porque Jesucristo ya no está, nosotros ahora somos los embajadores, nosotros somos los que representamos la luz. Y vemos lo que Jesucristo hizo, vemos lo que Dios está haciendo, que nos va guiando a toda verdad y a toda justicia, y como un Padre amoroso nos va diciendo los pasos que tenemos que seguir en esta gracia. Y en ese momento, nueva criatura es, dice, lo viejo pasó, he aquí todo hecho nuevo. Todo lo viejo, lo que antes me cautivaba, ya no, porque verdaderamente ahora somos libres. Vamos a ser libres. Vamos al último versículo con este tema. 2 de Corintios 4, 3 al 6. Vamos a ver el propósito. Otro tipo de propósito de Dios en nuestra vida. Ahí mismo 4. 2 de Corintios 4, 3 al 6. ¿Alguien lo puede leer? Por si nuestros evangelios está aún encubierto entre los que se pierden, está cubriendo, en lo cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio en la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gracias. El 3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, y no está encubierto porque Dios quiere que esté encubierto como un misterio, ¿verdad? El misterio, algo que está escondido. Algo que está encubierto es algo que no se ve. Dice, pero si nuestro evangelio, hablando de la resurrección de Jesucristo, la gracia, ese es el evangelio que predicamos. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden, están para aquellos que no quieren ver. La palabra dijo que en Juan dice, y a los suyos vino, Jesucristo vino a Israel, pero ellos lo rechazaron. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les ha hecho el derecho y la potestad de ser hijos de él. Aquellos que quieren ser hijos de él son aquellos que quieren aceptar este beneficio. Porque muchas veces cuando rechazaron a Jesús es porque la mayoría de ellos querían justificarse por obras, por sus esfuerzos. Ahora sabemos que Jesucristo que murió por mí no es por algo que yo hice, es porque Jesucristo murió por mí. Es a través de la gracia, a través de su Hijo que yo obtuve todo. Entonces, cuando yo estoy en Cristo y cuando yo creo en Cristo como mi Señor y creo en la resurrección, en que Dios lo levantó de los muertos, ese es el evangelio. Es simple. Pero para que vean la luz del glorioso evangelio que se encuentra encerrado en Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Así que no nos predicamos a nosotros mismos. Yo no vengo a decir mi historia, ¿verdad? Like, oh, yo creí esto, crecí aquí. No vengo a decir nada de mí, sino acerca de la palabra. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como nuestro Señor. Nosotros somos solo servidores. Like, yo solo soy un servidor, alguien que aporta algo para el beneficio de ustedes. Igual ustedes aportan para mi beneficio. Solo somos servidores, alguien que nos ayudamos mutuamente. Por causa de Jesús, yo puedo ayudar. Y así dice, por servidores de ustedes a causa de Jesús o por lo que Jesús hizo. Porque Dios que ordenó que resplandeciera las tinieblas hizo brillar la luz en nuestro corazón para que conozcamos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo, que es su evangelio. Ahora, para terminar, solo quisiera enfatizar nuevamente, regresar al punto de la gracia. El crecer en gracia es el aceptar lo que Dios ha hecho. Muchas veces cuando nosotros tenemos un cupón y dice, no vas a pagar, todo lo que está 100% cubierto en el cupón. A veces veramos la fecha de expiración y decimos, ¿será cierto que no tengo que pagar? ¿Será cierto este beneficio de que voy ahí y no voy a ni siquiera pagar taxas? Entonces, las bendiciones de Dios muchas veces suelen parecer muy buenas para ser ciertas, pero sí son ciertas, porque la palabra de Dios es la que respalda, dice, porque Dios engrandeció su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Las promesas y todo lo que Dios ha dicho en su palabra lo respalda Él y son ciertas, son realmente para nosotros. Nosotros solo tenemos que aprender a recibir. Y aprender a recibir de una manera en gracia. ¿Cuál es la manera en gracia? Que no es por lo que yo hago. Que Dios sabe que yo como individuo estoy en un proceso de vida y de aprendizaje. Y que su Espíritu me va guiando a toda verdad y toda justicia. Cuando yo sé eso, entonces puedo agarrarme en el amor de Dios y puedo saber que no se trata nada acerca de mí. Que Dios me ama lo suficiente, que no solamente dio a su Hijo, sino también me va a dar el conocimiento, también me va a dar la libertad, también me va a dar la liberación, también me va a dar todo lo que yo necesito conocer con referente a quién es Él, para yo tener una vida libre, abundante y en gracia y poder dar esta gracia a los demás. Ese es nuestro llamado, en gracia, y dar la libertad a los demás a través de esa gracia. Dios me lo bendiga.